Bueno, entonces nosotros vamos a empezar este contenido. Es una sesión que debemos tener cerca de 2 horas de presentación, ¿sí? En esta sesión yo voy a hacer un tell show tell. Entonces yo empiezo haciendo una introducción, una presentación, después hago directamente una demostración en el entorno. Si ustedes tuvieran cualquier duda, pueden utilizar un botón llamado Q&A. Entonces, el botón de Q&A, nosotros vamos a tener o va a quedarse más sencillo para que yo pueda identificar las preguntas, las dudas, responderles directamente en vivo o por mensaje de texto, lo que sea necesario acá. ¿Ok? Entonces, el chat nosotros podemos utilizar para interactuar, enviar algunas mensajes acá, pero les pido que todo lo que sean preguntas acerca del contenido que se está siendo presentado acá, ustedes utilicen directamente el botón de Q&A. ¿Ok? Perfecto. Bueno, haz lo que no me conocen aún. Yo soy Douglas Silva, hago parte acá de un equipo de arquitectos de soluciones en Databricks, manejo todo lo que es América Latina, mismo estando basado en Brasil. No llevo Brasil, llevo solo manejo los países de América Latina y hoy me acompaña en esta sesión Francine Montes. Francine, ¿quiere presentarte? Hola, claro que sí. Gracias, Douglas. Gracias por el espacio. Primero que todo, muchas gracias a todos por participar en este webinar. Veo nombres parecidos, entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Francini Montes, yo soy ejecutiva de cuentas y para mí es un honor estar con ustedes hoy, como ya lo dije. Si tienen alguna duda durante la sesión, no duden en escribirla. También tienen mi LinkedIn aquí, tienen el código QR tanto de Douglas como el mío. Y además yo les estaré enviando un correo después del webinar. Entonces, si hay alguna pregunta, muchos tienen mi WhatsApp, otros los voy a escribir por correo. Entonces, no duden en acercarse. Aquí estamos siempre para ayudarles. Entonces, ya saben, aquí estamos. Muchas gracias, Douglas. Excelente, muchas gracias, Francine. Buen equipo, la idea entonces hoy es presentarles cómo Databricks puede desbloquear toda la capa de análisis avanzada y de los usuarios que ustedes tengan acá, usuarios de negocio, puedan avanzar y tornarse más independientes, empoderados en la tarea que necesitan ejecutar en su día a día. Y la propuesta de Databricks como una plataforma es simplificar la complejidad de su patrimonio de datos. Imagino que muchos de ustedes que están acá hoy ya utilizan, ya tuvieron algún contacto con Databricks. Entonces, hoy yo no voy a centrarme mucho en explicar lo que es la plataforma de Databricks. Imagino que ustedes ya conocen un poco acerca de la plataforma de Databricks. Hoy nosotros vamos a centrarnos mucho en la propuesta de que las compañías o las empresas necesitan democratizar toda la capa de datos IA para todos los empleados, principalmente los empleados que ejecutan análisis, que toman decisiones basadas en los datos. Y ahí es donde Databricks va a ayudar. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer este proceso? Nosotros vamos, primero, cambiar un poco cómo es la experiencia de estos usuarios. Y cuando yo digo cambiar lo que es la experiencia de los usuarios, yo quiero decir que nosotros vamos a centrarnos en cambiar cómo es esta jornada de un entorno de warehouse, que muchas de las veces es el entorno donde nosotros estamos utilizando como motor para poder hacer todo el procesamiento y transformación de los datos. Cuando nosotros hablamos de arquitecturas de warehousing actuales, tiene muchas de esas características que yo estoy presentando ahora. Son propietarios, son infraestructuras cerradas, usted tiene un bloqueo acerca de cuál es el proveedor o cuál es la marca que está utilizando. Esto va a limitar todo un proceso de innovación, de acceso o de integración con otras herramientas. Muchas de las veces este entorno de data warehousing se queda 100% aislado de las otras herramientas
que existan en su entorno. Entonces, sean herramientas de gobierno, sean herramientas para hacer toda la ingesta y transformación de los datos, sean herramientas de IA. Entonces, se queda totalmente aislado y nosotros también no vamos a tener directamente un control centralizado acerca del costo. Si nosotros necesitamos escalar, es complejo muchas veces escalar esta arquitectura. Y la propuesta de Databricks es cambiar esto para lo que nosotros llamamos de un data warehousing, que ya sea o que ya tenga, fue diseñado para una arquitectura de un lakehouse abierto. Entonces, primero, nosotros siempre vamos a estar manejando informaciones, manejando datos en formatos abiertos. Dos, nosotros vamos a tener toda la capa de Data Warehousing nativamente integrada con todo lo que es la capa de gobierno dentro de la plataforma de Databricks, con toda la capa de ingesta y transformación, con IA incorporada. Nosotros vamos a tener el mejor TCO, que sería el Total Cost Ownership del mercado. Entonces, cuando nosotros miramos la capa de rendimiento, mantenimiento, actualizaciones, nosotros vamos a tener el mejor TCO del mercado. ¿Ok? Data Warehousing dentro de la plataforma de Data Intelligence de Databricks es uno de los componentes, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener varios componentes dentro de la plataforma. Primero, toda la capa, todos los objetos almacenados en formatos open source. Entonces vamos siempre a manejar los objetos que se generan a partir de una transformación de los datos utilizando o adoptando como formato Delta Lake o Iceberg. Esta capa de los objetos va a ser gobernada directamente por Unit Catalog. En todas las citas, todas las presentaciones que yo tengo con mis clientes, yo siempre digo que Unit Catalog es el corazón de la plataforma. Es desde Unit Catalog que nosotros vamos a lograr extraer la mejor experiencia de la plataforma. Entonces, si por algún motivo usted que está acá hoy ya utiliza Databricks, pero no utiliza Unit Catalog, te sugiero que cheque la adopción de Unit Catalog, pues, porque Unit Catalog de facto va a desbloquear para nosotros varias herramientas dentro de la plataforma, ¿sí? Incluso después yo puedo compartir acá en el chat un webinar que nosotros presentamos centrado en Unit Catalog para que ustedes puedan conocer. Una vez que nosotros tengamos Unit Catalog acá, todo lo que definamos o construyamos acerca de políticas de control de acceso, esto va a ser propagado para todas las otras herramientas y todas las otras capas. Y hoy nosotros vamos a centrarnos directamente en la capa de Data Warehouse, que dentro de la plataforma se llama Databricks SQL. Databricks SQL es nuestra herramienta de warehousing y ya es súper adoptada por el mercado, por las personas o las compañías que ya utilizan Databricks, ya están utilizando Databricks SQL y ya es una herramienta madura para todos los tipos de tamaño de la compañía. Incluso 60% de las compañías de la Fortune 500 que ya tienen Databricks adoptaron Databricks SQL como su herramienta de warehouse. Y también es una herramienta reconocida por las compañías que hacen análisis de mercado. Entonces, sea por el lado de Gartner, sea por el lado de Forrester, nosotros somos evaluados como los líderes para la capa de gestión de bases de datos, entonces sistemas de bases de datos, y también para la que sea toda la capa de arquitectura de Lakehouse. ¿Y por qué Databricks SQL es reconocido por la industria? Ya es ampliamente adoptado por las compañías, por 60% de las compañías de Fortune 500 que ya tienen la plataforma de Databricks desplegada. Primero, nosotros vamos a traer como diferenciadores o como ventajas todo lo que sea la utilización de datos abiertos. Entonces, nosotros vamos a reducir toda la capa de lock-in. Nosotros vamos a traer o agregar la posibilidad de ustedes trabajarem con objetos en formato de Delta, en formatos de Iceberg. Vamos a tener un catálogo
Unit Catalog, que também é open source e que nos permite não somente ter toda uma capa de governo, pero também criar uma única fuente de la verdad de los datos. Además de esto, nosotros vamos a agregar o ya tener una integración nativa dentro de la plataforma, todo lo que sea la capa de gobierno, la capa de ITL, la capa de IA. Y esto es interesante, es un punto muy importante, porque cuando nosotros comparamos con otras herramientas o plataformas de mercado, principalmente para la capa de data warehousing, lo que pasa es que muchas compañías ya tenían una solución de data warehousing e intentaram ajustar este ecossistema já pré-existente para um formato de lakehouse, agregando suporte, por exemplo, a external tables, pero uma vez que se utiliza external table, se pierde muito del poder de processamento, la performance se baja. Nuestra plataforma no. Nuestra plataforma já foi diseñada desde cero para ser una plataforma nativamente integrada a todo el ecosistema de Lakehouse. Y con eso nosotros también vamos a tener un total cost de ownership mucho más bajo si comparado con los otros principales players de cloud data warehouses del mercado. Nuestra plataforma fue diseñada para ser abierta. Entonces, una vez más, siempre vamos a trabajar o manejar objetos, archivos en formatos de Delta Lake y Apache Iceberg. A través de Unit Catalog, nosotros también vamos a establecer lo que llamamos de un catálogo abierto. Entonces, nosotros podemos habilitar la lectura de los datos utilizando cualquier herramienta y también escribir directamente utilizando cualquier herramienta. Y este ecosistema open va a traer para nosotros más de 200 integraciones. Entonces, Databricks SQL ya tiene soporte directamente a JDBC, en lo cual nosotros podemos conectar otras herramientas de BT, Power BI, Tableau, SAP. También tenemos soporte a utilización de Delta Sharing, que es un protocolo para que nosotros podamos compartir datos. Entonces se genera un enlace, yo puedo compartir directamente una tabla, yo puedo compartir directamente un esquema, utilizando este protocolo para que las personas puedan consumir estos datos de cualquier lugar, utilizando cualquier aplicación. Además de esto, nosotros también ya vamos a tener toda una capa unificada para IA. Y esto es súper interesante porque nosotros podemos desde la plataforma, desde DB-SQL, hacer este proceso de una llamada de un LLM para ejecutar una determinada análisis de una tabla. Entonces yo puedo hacer un select, llamar dentro de este select un endpoint de un LLM para ejecutar determinada análisis. Además de eso, nosotros también podemos utilizar o integrar esto con agentes. Entonces, hoy se habla mucho de agentes para ejecutar tareas. Ayer yo presenté un webinar y comenté con los asistentes que los agentes no son más el futuro, los agentes son de facto el presente. Si ustedes no están hablando, si no escucharon, si no están analizando los agentes, es porque ustedes están un poco retrasados en relación a cómo sería esta utilización. Entonces, Databricks SQL va a traer para nosotros también soporte para que podamos integrar con agentes. Yo veo que hay una persona con la mano erguida. Te pido que si es una duda, pueda compartir directamente en la sesión de Q&A para que yo pueda mirar y contestar así que posible, ¿sí? Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, pueden utilizar la sesión de Q&A para poder hacer este proceso. Dale, además de esto, lo que nosotros también vamos a tener es un alto rendimiento acerca del poder o la capa de procesamiento. Entonces, poder manejar hasta 3 veces más consultas acerca de que nosotros estemos recibiendo. Nosotros vamos ya a tener nativamente integrado en la plataforma de Databricks SQL varias tecnologías para optimizar la performance.
Un otro punto interesante, aún hablando de esta capa de integración nativa con la IA, esta integración va a traer para nosotros la posibilidad de nosotros podemos hacer un proceso de llamada de un LLM a través de una función de lo que nosotros llamamos de AI Functions. Lo que son los AI Functions? AI Functions van a traer para nosotros esta opción acá, que sería un AI Query. Utilizando esta opción de AI Query, yo voy a definir cuál es el endpoint, cuál es el modelo de LLM que yo voy a estar llamando. Entonces puede ser Gemini, ChatGPT, Llama, distintos modelos. Nosotros podemos llamarlos acá y definir cuál es la tarea que se quiere ejecutar. Entonces, hacer un filtro del catálogo de tenis que estén blancos. Y ahí ya hacer toda la análisis. Además de eso, nosotros también vamos a tener una capa de Document Intelligence. Esta capa de Document Intelligence va a traer para nosotros la posibilidad de nosotros hacernos un proceso de extracción de contenido de documentos. Entonces, una vez más, yo puedo hacer un select, llamar esta función de AI Parse Document y a través de esta función extraer contenido y almacenarlo directamente en una tabla. Y hay un testimonio acá del VP de First American diciendo, compartiendo cómo fue su experiencia utilizando esta función de AI Query, en la cual automatizaron más de 1 millón de extracciones diarias de registros utilizando o llamando el modelo de LLM, el llama 3 de 8 billones de parámetros, ajustando esto y haciendo todo el proceso de inferencia a través de estas funciones. Databricks SQL está unificado con Unit Catalog. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque yo estoy hablando tantas veces de esta capa de unificación nativa. Porque nosotros podemos tener todo un modelo de gobernanza único de extremo a extremo en nuestra base de datos, desde la origen hasta el momento que un usuario está consumiendo estos datos. Entonces, desde acá, una vez que yo necesite, yo puedo registrar un catálogo externo, hacer la federación de un catálogo externo, yo puedo hacer una consulta a una base de datos federadas, yo puedo integrarlo directamente con herramientas de BI, yo puedo compartir informaciones o tablas utilizando Delta Sharing. Y nosotros también podemos construir dentro de la plataforma de Databricks aplicaciones que sean consumidoras de datos. Entonces, desplegar una aplicación web. A través de esta aplicación web, nosotros vamos a consumir los datos o procesar los datos que sean necesarios para generar un dashboard, para generar un report, para hacer algún análisis, utilizando por detrás como motor de procesamiento de estas consultas Databricks SQL. Y nosotros tenemos el TCO más bajo del mercado porque nosotros utilizamos varias herramientas para optimización. Entonces, nosotros ya vamos a tener, primero, no vamos a tener que nos preocupar acerca del storage. Los datos van a quedarse almacenados directamente en la nube, en el storage que ustedes tengan. Nosotros vamos a nos preocupar solamente con la engine, o sea, con el motor de procesamiento. Este motor de procesamiento siempre va a ser un proceso de entrenamiento y evaluación de modelos de IA para aprender la mejor manera de crear un plan de ejecución. Y a través de eso, utilizando funciones como Auto Predictive I/O, utilizando Auto Liquid Clustering para poder hacer el particionamiento de los archivos, utilizando autoestatísticas, utilizando Auto File Sizing para garantizar que nosotros vamos a tener un tiempo de respuesta, un tiempo de procesamiento, rendimiento 20 veces más rápido y 50% menor del costo, porque cuanto más rápido nosotros hacemos el procesamiento, menos tiempo este cluster, el SQL House va a quedarse encendido. ¿Sí? Y Databricks invierte un montón acerca de mejorar la performance. Nosotros en los últimos años tuvimos un aumento, una mejora de la performance utilizando Databricks SQL de 5 veces. Entonces, cuando nosotros miramos de 2022 hasta 2025, Databricks todos los trimestres hace liberaciones de nuevos runtimes, nuevas versiones,
estas versiones tienen nuevas features para mejorar la performance. Y nosotros ya logramos mejorar esta performance en 5 veces a lo largo de este tiempo. Y si comparado con los otros proveedores de mercado, y esto es un estudio público y en lo cual se condució por TCPDS. Ustedes después, si les gustan, pueden buscar por este estudio. Nosotros vamos a tener el mejor rendimiento si comparado con las otras plataformas. Esto acá nosotros vamos a tener un multiplicador utilizando como base 1 y nosotros vamos a tener los distintos volúmenes de datos en lo cual se esté manejando. Entonces nosotros siempre vamos a tener la base o el valor más bajo. Bueno, en resumen, la plataforma de Databricks trae Databricks SQL ya integrado con todos los otros servicios, con todas las otras herramientas. Es una plataforma que siempre va a trabajar directamente con datos abiertos, unificado con toda la capa de gobierno, unificado con toda la capa de ingesta y transformación, unificado con toda la capa de explotación. Y me gustaría aprovechar ahora para conocer un poco de cómo es el entorno de ustedes. Entonces yo voy a compartir una encuesta. Si ustedes muy amablemente puderem contestarla. Esta encuesta va a traer como preguntas un poco si ustedes ya tienen, imagino que muchos de ustedes ya están en la nube, si ustedes ya tienen un data warehouse hoy que utilizan, si ustedes ya, cuál es la versión o cuál es la tecnología de data warehouse que ustedes están utilizando. Entonces, esta es una encuesta para que también nosotros podamos conocer un poco cómo es el entorno, cuáles son las personas, la asistencia que está acá acompañando esta sesión hoy. Y acá, solo para cerrar esta sesión hablando acerca de SQL, de Databricks SQL, les invito para que nosotros podamos de facto construir y que ustedes sean de facto los dueños de sus datos, entrando, empezando su jornada en un mundo en lo cual nosotros tengamos ya un data warehouse más abierto, trabajando con formatos abiertos, trabajando con catálogo de datos abiertos, que tenga las APIs abiertas para que nosotros podamos consumir los datos y también poder hacer toda la construcción de nuestras consultas utilizando SQL ANSI, que va a ser el estándar para que nosotros podamos tener una portabilidad total de cualquier consulta, de cualquier procedure y script que nosotros estemos construyendo acá. Bueno, ok. Imagínense que ustedes gustaron un poco o gustaron de lo que Databricks SQL tiene a ofrecer, las características, pero ya tienen un SQL Warehouse o ya tienen un data warehouse hoy. ¿Y cómo podría ser este proceso de migración? ¿Cómo nosotros podemos hacer esta migración desde una arquitectura, un data warehouse más clásico, hacia un data warehouse nativo para una arquitectura de lakehouse? Entonces, mucho de lo que nosotros vamos a ver es que los almacenes de datos, los data warehouses de datos son costosos para cada empresa y puede ser el momento ideal para que ustedes puedan moverse. Pero hacer un proceso de migración muchas de las veces es complejo. Entonces, ustedes pueden tener el camino para poder hacer la migración. Me va a traer o va a agregar una alta complejidad, va a exigir el desarrollo de un montón de código de PLSQL, TSQL, otras sintaxis de desarrollo. Va a tener todo un proceso súper intensivo en mano de obra para poder hacer este proceso de migración. Las soluciones que hacen un proceso de automatización, de conversión de los scripts, de las procedures, no tienen tanta precisión. Y ahora, ¿cómo yo hago? Yo voy a quedarme preso en esta arquitectura que yo tengo hoy, una arquitectura quizás que sea heredada. Databricks desarrolló una plataforma, una herramienta open source para que nosotros podamos hacer este proceso de migración más tranquilo, de una manera mucho más sencilla. Esta plataforma se llama LakeBridge. Es una plataforma open source en la cual nosotros podemos hacer todo este proceso de migración y modernización
de entornos de Data Warehouse. Entonces, Lakebridge va a ser para nosotros todo el proceso de lectura, o sea, nosotros vamos a escanear su entorno de datos actual. Entonces, vamos a hacer de facto un assessment a través de Lakebridge. Utilizando Lakebridge, nosotros además también vamos a hacer todo un proceso de conversión de este dato o de estos scripts, de estas procedures que existen, utilizando LLMs para poder hacer este proceso de conversión. Al final, nosotros vamos a hacer de facto la migración de los datos. Entonces, vamos a migrar los datos físicamente y hacer la reconciliación o la validación de todo el entorno, de toda la estructura que se creó por el lado de Databricks. Tenemos soporte a distintas tecnologías, entonces tenemos soporte a Oracle Exadata, Teradata, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Netissa, Snowflake, Azure Synapse, Google BigQuery, Redshift, Hive, Impala. Nosotros vamos a tener soporte a más de 20 tipos o tecnologías de Data Warehouse distintas para simplificar este proceso de migración y reducir en hasta 60% el tiempo necesario para poder hacer una migración de un Data Warehouse heredado. Y ahí también hay un plan. Databricks desarrolló un plan en lo cual nosotros podemos hacer este proceso de migración. Entonces, tener un socio, claro, un partner local que tenga un conocimiento y pueda ayudar este proceso de migración. Definir cómo que va a ser la línea del tiempo, el programa, un periodo de recuperación, si sea necesario para hacer esta migración, y utilizar o evaluar cómo está su entorno local de herramientas heredadas, cuáles son las tecnologías que hoy consumen de estos data warehouses y evaluar si estas tecnologías son compatibles con una migración. Y este proceso, esta fórmula, junto con Lakebridge, nosotros ya probamos y ya validamos con varios clientes con entornos súper largos, por ejemplo, como GM, que tuvieron que reconstruir toda su plataforma de datos y consolidaron 3 data warehouses distintos en un solo lake house y reducieron algo entre 200 y 400 horas de esfuerzo de trabajo por año. Entonces ahorraron entre 200 y 400 horas de mano de obra laboral de las personas que daban mantenimiento a los otros 3 data houses que tenían. AT&T tiene más de 90,000 usuarios consumiendo desde Lakehouse y lograron a través de esta migración también eliminar, borrar los silos de múltiples almacenes. Estaban trabajando con Teradata, con Netissa, con Vertica y tuvieron 300% de ROI al reducir este entorno de datos y construir un entorno de datos único utilizando Lakehouse. Entonces, estos son algunos puntos interesantes que nosotros ponemos a trabajar. Y Lakebridge, que es una herramienta open source, va a ayudarlos a hacer este proceso de migración, este proceso de modernización. Entonces, Lakebridge, nosotros tenemos acá 2 testimonios de DoorDash y de Deloitte, que a través de la adopción de Lakebridge, ellos lograron hacer todo este proceso de migración, de conversión de dialectos en sintaxis SQL de maneira automática, reduzindo assim todo o tempo necessário para construir estas procedures ou construir este entorno diretamente dentro de Databricks, ok? E assim, de fato, construir um Data Lakehouse unificado, integrado, reduzindo o TCO de maneira que nós podamos trabalhar, ok? Bueno, no sé si hay dudas, comentarios. Aprovecho este espacio para que ustedes puedan enviar acá alguna duda que tengan. No hay nada en este momento en Q&A. Tampoco en el chat. Y si no hay nada por acá, entonces yo voy a aprovechar para hacer una breve demostración del entorno de Databricks, cómo nosotros podemos crear un Databricks SQL, cómo nosotros podemos consumir, hacer algún análisis, extraer los datos. Entonces, yo voy a cambiar acá mi pantalla. Muchos de ustedes ya conocen
esta pantalla. Esta es la pantalla de Home de Databricks, en lo cual nosotros vamos a tener todas las herramientas, el workspace, con todas las herramientas necesarias para empezar a trabajar. Para crear un SQL House es súper sencillo. Entonces, a la mano izquierda, yo voy a tener acá la opción de SQL House. Yo puedo crear un nuevo, poner un nombre. Entonces, yo voy a llamarlo de Webinar, definir cuál va a ser el tamaño del clúster. El tamaño del clúster va a estar muy involucrado directamente en la cantidad de usuarios concurrentes que estén ejecutando consultas y el volumen de datos que nosotros tengamos. Y ahí nosotros vamos a hacer un cálculo, una estimación de cuál sería el mejor balance, el mejor equilibrio, también pensando directamente en una latencia, el tiempo para generar, responder a una consulta. Entonces yo puedo empezar con el más chiquito. Puedo poner acá una opción de auto stop y poner que, por ejemplo, después de 5 minutos de inactividad, este clúster se va a apagar. Y esto es un punto interesante. A través de la opción de SQL House Serverless, entonces yo tengo acá la opción de SQL House Serverless. SQL Warehouse Serverless va a traer para nosotros esta posibilidad de nosotros podemos apagar el cluster debido a inactividad y un periodo de inactividad corto, por ejemplo, como 5 minutos, y en el momento que el usuario necesite después consumir algo, este cluster encenderse entre 10 a 30 segundos. Entonces, tener de facto una experiencia on demand, reduciendo los costos por inactividad. Esto es interesantísimo. Y además de esto, un cluster serverless, incluso hay las notas acá, va a traer para nosotros como características ser más performático, entonces va a tener un mejor rendimiento, va a ser más efectivo en relación a los costos, porque nosotros podemos apagarlo, podemos generar opciones eh, de apagarlo por inactividad, podemos encenderlo en el momento que nosotros necesitarmos. También vamos a tener toda una capa de seguridad, entonces toda una capa en la cual toda la infraestructura por detrás es 100% automanejada por Databricks. Entonces, nosotros vamos a garantizar o tener una mayor garantía acerca de que los recursos o los clusters necesarios van a estar disponibles para que los usuarios puedan utilizar. Las otras opciones son el SQL House Pro, que también tiene algunas features acerca de performance, de poder apagarse y otras características, pero con el Pro el mínimo para un auto stop debido a inactividad son 10 minutos. Y también hay la opción de Classic. La opción de Classic es una opción un poco más limitada, en la cual nosotros no vamos a tener tantas features, se va a tardar un poco más para encender. La sugerencia es siempre que posible que ustedes trabajen directamente con la opción de serverless, que va a ser la opción más avanzada que nosotros vamos a tener en relación a performance. ¿Okay? También podemos seleccionar acá directamente una tag, si vamos a trabajar con Unit Catalog o no. Mi sugerencia es que siempre mantengan encendido esta opción y podemos hacer un create. Desde acá podemos definir cuáles usuarios van a tener permisos o acceso directamente a ese SQL House. Entonces yo puedo poner que voy a dar acceso a Francini. Puedo poner un otro grupo de analíticos y todo más. Definir cuáles son los permisos. Entonces, quien use, quien view, quien monitor, quien manager. Entonces, quien use va a poder ejecutar o utilizarlo como un motor de procesamiento para sus consultas. Monitor va a poder identificar y hacer todo un análisis de cómo está en el uso. Y el Key Manager va a poder editar este clúster. Fíjate que el clúster ya está disponible para uso. Entonces, el start es súper rápido para que nosotros podamos empezar a trabajar. Desde acá yo ya voy a tener todas las informaciones de Connection Details. Entonces ya voy a tener un ejemplo de un archivo de configuración para conexión con Tableau, con Power BI, con DBT, con Python, con Java. Entonces nosotros ya vamos a tener todas estas opciones y además de eso,
vamos a tener un PEF, un HTTP, un endpoint, para que yo pueda consumir este SQL House, y también ya vamos a tener una URL JDBC para que podamos hacer la conexión. Y a depender de una conexión que utilice OAuth, nosotros también ya vamos a tener acá una URL. Entonces, podemos utilizar todas estas opciones. Y, si necesario, crear un Personal Access Token, PAT, y a partir de acá generar o poder hacer todo un proceso de conectividad también utilizando este token para autenticarme y ejecutar las consultas que sean necesarias. ¿Ok? Otro punto que nosotros vamos a tener es toda la capa de monitoreo. Pero yo no voy a tener nada en este clúster porque este clúster justo ahora fue creado, entonces yo no ejecuté ninguna consulta, no tengo ningún análisis, no hay nada acá. Entonces yo voy a seleccionar un otro clúster que ya estaba existente, que es este. Y ahí cuando nosotros miramos toda la capa de monitoring, acá sí nosotros vamos a tener muchas informaciones, cuáles son los picos de ejecuciones, cuáles son los picos de fila, las cantidades de queries que se ejecutaron, cantidades de clusters que se ejecutaron a lo largo del tiempo. Entonces, estos clusters tienen la opción de auto-scaling. Entonces, hasta cuánto creció este cluster a depender del volumen, de la cantidad de usuarios o volumen de datos que se está procesando. Y abajo yo voy a tener todo un histórico de las consultas que se ejecutaron. Y yo puedo hacer un filtrado, por ejemplo, para las consultas que sean mías. No hay ninguna hoy. Yo voy a seleccionar cualquier una. Esta, por ejemplo. Y ahí, haciendo un clic directamente en esta consulta, yo voy a tener todos los detalles acerca de cómo es esta consulta. Entonces, primero, todo un detalle acerca de cuál es el script, si esta información o si estos datos están cacheados o no. Nosotros vamos a tener también directamente acá el plan de ejecución que se utilizó, que se generó. Vamos a tener todo el query profile, entonces cuántos cambios tuvimos, cuál fue el tiempo de ejecución, todas las informaciones que sean necesarias acerca de esta consulta. ¿Okay? Entonces podemos hacer un análisis súper profundizada acerca de cómo está la utilización del clúster que nosotros estuviéramos manejando. Hasta acá, ¿me siguen? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ninguna duda en el chat, ninguna duda en Q&A. Ok, dale. Bueno, entonces yo ya tengo acá un SQL House creado. Una vez que yo tenga el SQL House, yo puedo empezar a consumir los datos directamente por una consulta. Entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, SQL Editor para hacer alguna consulta. Y ahí desde SQL Editor yo voy a definir cuál es el clúster que yo voy a utilizar. Entonces yo voy a cambiar para este otro clúster que nosotros creamos ahora. Yo voy a tener la tabla, yo voy a tener cuál es el esquema o el catálogo que nosotros estamos trabajando. Entonces yo tengo este catálogo, yo tengo este esquema, varios esquemas acá, y a partir de ahí nosotros podemos ejecutar las consultas de acuerdo con la necesidad que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces ya tengo acá las informaciones, ok. Y si yo necesitar construir una consulta o hacer alguna consulta y yo no estoy tan seguro de cuál debería ser la instrucción SQL para hacer esta consulta, yo puedo utilizar el asistente. Entonces yo puedo hacer, genere una consulta identificando los métodos de pago. Perfecto. Entonces yo estaba comentando en cómo nosotros podemos hacer todo el proceso de ejecutar consultas y utilizar el propio asistente para nos ayudar a generar una consulta, hacer un proceso acá. Entonces, por ejemplo, yo ya tenía acá, yo tengo un dataset, este dataset tiene como informaciones, transacciones, y estas transacciones yo voy a tener todo un listado acerca de informaciones de cuáles son los usuarios, los clientes, los montos de la transacción, y si la transacción está clasificada como fraude o no. Entonces acá yo tengo una consulta de ejemplo que yo había ya generado, en la cual yo estoy haciendo un listado de la cantidad de fraudes por país. Pero si yo quisiera una consulta que sea
genere una consulta con el número de fraudes por método de pago. Já vai automaticamente identificar directamente acá cuáles son los cambios necesarios para se hacer. Entonces los cambios están en rojo y verde. Yo puedo aceptar y a partir de acá ejecutar esta consulta y ya va a traer para mí directamente un análisis de cuáles son las consultas o las transacciones con fraudes y su método de pago. Directamente desde acá yo puedo mirar la performance también, entonces cuál fue el SQL que se ejecutó, cuál fue la duración, la cantidad de registros que se analizaron, el volumen de datos en peso que se procesó. Yo también puedo salvar esta consulta. Entonces, esta es una consulta que yo voy a ejecutar con una determinada frecuencia. Yo puedo salvarla y ejecutar una calendarización para que se ejecute esta consulta a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros vamos a tener soporte directamente a eso acá también. Y después yo puedo utilizar estas queries que se quedaron guardadas, que nosotros salvamos para poder hacer algún proceso acá, recuperar alguna query antiga que nosotros teníamos y ejecutar esta consulta directamente acá. Por ejemplo, yo había comentado para ustedes que Databricks SQL tiene soporte a llamadas o integraciones con LLMs. Entonces, acá yo estoy haciendo un análisis a través de la columna isFraud, o sea, la columna que está haciendo una evaluación si la transacción es una fraude o no, y llamando directamente un LLM para hacer este análisis. Entonces, este LLM está recibiendo directamente la consulta y haciendo un análisis y me explicando por qué que esta es una consulta con una fraude. Entonces, yo voy a tener acá todos los detalles. Y esto es súper interesante porque nosotros podemos hacer directamente una evaluación de los datos, ya utilizando un LLM para agregar comentarios. Entonces, enriquecer directamente un análisis, ¿sí? Y todas las consultas después se quedan almacenadas en Query History. Entonces, yo puedo utilizar acá y chequear este Query History de acuerdo con la necesidad que nosotros tengamos para identificar algún error, alguna consulta que foi bem sucedida, mal sucedida, identificar qual é o tipo de recurso que está utilizando ou que se foi utilizado. Em caso acá, qual foi o Databricks Warehouse, o SQL Warehouse que se utilizou, qual foi o usuário e tudo mais. Ok? Buenísimo. Excelente. Dale. Un otro punto interesante es cómo nosotros podemos hacer todo el proceso de consumo de esos datos. Entonces, SQL House va a ser nuestro motor de procesamiento, pero ¿cómo nosotros podemos hacer el consumo? El consumo va a ser directamente de una capa llamada AIBI. AIBI va a traer para nosotros una experiencia de un Agentic Business Intelligence, o sea, una herramienta de Business Intelligence, de BI, ya utilizando o ya teniendo características de una plataforma agéntica. Entonces, desde acá, lo que nosotros vamos a tener, primero, un cambio acerca del paradigma de cómo nosotros podemos trabajar con BI, que muchas de las veces lo que se pasa es, nosotros podemos construir todo dentro de Databricks, entonces hacer directamente acá todo el proceso de ingesta, transformación, como gobierno y todo más que sea necesario. Pero muchas de las veces los usuarios hacen copias para entornos externos, uma plataforma de BI externa, e estas cópias de los datos, nosotros não vamos ter diretamente toda a capa de governo que nosotros já teníamos, vamos ter múltiplos sistemas para poder dar mantenimiento, administrar, então pode ser difícil manter todos os conjuntos de dados, toda a capa semântica, todo sincronizado.
muchas de las veces también requiere adquisición de licencias de estas plataformas de BI. Y a depender de la característica de la plataforma de BI, nosotros también tenemos que elegir entre rendimiento y escala. Entonces, por cuenta de la necesidad de extraer los datos, podemos lidar con problemas de latencia o directamente ejecutar una consulta directa que puede hacer un proceso mucho más lento. Y muchas de las veces también no tienen directamente un asistente de IA integrado y cuando lo tienen no es un asistente de IA que sea integrado a su entorno de datos. Entonces esto nosotros queremos cambiar. Queremos traer o construir una arquitectura de un BI nativo al entorno de datos, nativo a una arquitectura de Lakehouse. Y ahí una vez más, tener todo unificado, todas las capas, la capa de BI, la capa de procesamiento, la capa de gobernanza y también la capa de semántica. O sea, todas las métricas, todos los cálculos que los usuarios de negocio están construyendo, construir de una manera gobernada, en lo cual todos los usuarios puedan utilizarlo. Ser un entorno escalable, entonces que nosotros podamos tener una escalabilidad a depender del proceso, a depender del escenario. Se nosotros tuviéramos un pico de usuarios ejecutando consultas en una determinada fecha o en determinado horario, y hacer uso directamente de una IA inteligente, o sea, una IA que conozca de sus datos, que conozca de su entorno, de su negocio, y no de informaciones generales. Y a través de esta estrategia, nosotros estamos creciendo mucho la adopción de AI BI dashboards dentro de Databricks. Entonces, en el último año, nosotros tuvimos un crecimiento de 500% de los usuarios dentro de la plataforma. Esto se da porque es una plataforma leve, intuitiva, en la cual nosotros podemos construir dashboards súper útiles, utilizando también como soporte inteligencia artificial. Podemos escalar esto a todos los usuarios sin ningún costo adicional de licencias. Nosotros podemos obtener resultados súper rápidos y ya con toda la capa de seguridad nativa de Unit Catalog. Entonces, nosotros vamos a definir todas las capas de control de acceso, oscuramento de columnas, control de filas, RBAC, ABAC, todas estas políticas que nosotros hemos definido, nosotros vamos a heredar esto en el proceso de consumo, en el proceso de generación de los reportes en el momento que el usuario está consultando. Y ahí, muchas de las veces, nosotros construimos un dashboard esperando ou imaginando responder a várias perguntas de los usuarios. Entonces, nosotros vamos hacer una encuesta con los usuarios muchas de las veces, o los usuarios van a solicitar todas las visualizaciones que necesitan. Pero a lo largo del tiempo, esses usuários vão tendo outras perguntas, vão tendo outros cenários que não estavam mapeados em el inicio. Entonces, muchas de las veces es imposible tener un reporte que responda a todo. O si nosotros tuviéramos un reporte que responda a todo, la performance va a ser terrible, porque el volumen de datos que se va a estar generando, que se va a estar leyendo, muchas veces acaba a ser enorme, gigantesco. Y ahí es donde nosotros traemos una integración nativa entre lo que es la capa de EIBI y la capa de Genie, que es un asistente experto en sus datos. Entonces, nosotros podemos utilizar Genie para permitir que los usuarios de facto tengan una experiencia interactiva directamente a los tableros y puedan ejecutar y conversar con sus datos sin la necesidad de a todo momento solicitar la creación o la adopción de una nueva vista en un reporte ya existente. Directamente por acá, los usuarios van a poder conversar directamente con sus datos, tener respuestas específicas para el contenido que se está buscando, mantener todo el contexto entre las sesiones. Entonces, si yo empecé una conversación hoy y dentro de 2 semanas yo necesito retomar la misma conversación, yo puedo dar seguimiento a esta conversación. Y toda la interactuación acá va a ser directamente utilizando el lenguaje natural.
Y a través de la lenguaje natural, la plataforma va a hacer una conversión a una consulta por detrás utilizando Databricks SQL, va a procesar esta consulta, va a generar una respuesta, traer muchas de las veces una tabla y una visualización para que pueda soportar directamente el análisis del usuario. Y Gini va a estar siempre directamente adaptado a su negocio, a los datos de su negocio. Entonces, va a aprender directamente de los metadatos y de las semánticas que están almacenadas en Unit Catalog. Entonces, sea la lineaje de los datos, sean los comentarios, sean las descripciones, sean las tags, todo esto se utiliza para dar contexto a Gini en un momento que nosotros estemos ejecutando una consulta. Además de eso, nosotros también podemos agregar instrucciones, poner un prompt describiendo cómo Gini debe interpretar o cómo Gini debe ejecutar una determinada tarea. Entonces yo puedo agregar distintas instrucciones acá. Y además de eso, nosotros también podemos, los usuarios que están utilizando, pueden dar feedbacks o retroalimentar la plataforma de manera en la cual nosotros podemos mejorar el contenido o las respuestas que Gini está generando para nosotros. Y Gini es accesible de cualquier lugar. Entonces, yo puedo acceder a Gini desde un espacio Gini mismo dedicado para un determinado contenido. Yo puedo utilizarlo directamente desde un dashboard. Entonces, hay un botón directamente en el dashboard que nosotros podemos utilizar y también nosotros podemos utilizar o integrarlo a un Teams, integrarlo a un Slack y desde allá los usuarios ejecutarem suas consultas e suas perguntas. Ok? Dudas? ¿Me siguen? Creo que todo hasta ahora está sob controle. Y además de esto, Gini tiene un nuevo preview, un private preview, en lo cual nosotros vamos a poder no solamente hacer análisis de lo que pasó, entonces preguntar, por ejemplo, cuál fue el volumen de ventas en los últimos 3 meses, o cuánto nosotros tuvimos de ingresos año sobre año. No solamente esto, pero nosotros también vamos a poder identificar y ejecutar preguntas complejas de por qué. ¿Por qué un determinado comportamiento o un determinado volumen de ventas nosotros tuvimos en el último año? Y Gini va a ser todo un plan de investigación. En este plan de investigación va a generar un reporte súper detallado de las causas raíces para un determinado comportamiento, para un determinado escenario que nosotros tuvimos. Todo este reporte respaldado por investigaciones, en la cual después nosotros podemos chequear cuáles fueron las investigaciones que se generaron, todos los reportes que se generaron y validar si la análisis que Gini hizo está correcta o no. Y esto va a estar nativamente integrado con algo que es súper interesante, que es los business semantics. Lo que son esto? Son métricas o cálculos que normalmente los usuarios están haciendo directamente en su herramienta de BI, pero que no están integrados con la compañía, no son validados por nadie. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un usuario que construyó un cálculo que sea monto de ventas año sobre año, quarter sobre quarter, que sea un total de vendas, que sea un promedio, lo que sean cálculos. Y a partir de ahí, estos cálculos se utilizan para hacer algún análisis o tomar alguna decisión. Y ahí nosotros tenemos un problema, porque muchas de las veces el usuario puede hacer el cálculo como quiera, no hay ningún proceso de validación y tampoco nosotros vamos a tener directamente acá un proceso de compartir estas análisis con los usuarios. Hay una pregunta acá en el Q&A respecto al uso de Gini desde herramientas como Teams o Slack. ¿La conexión se hace a un espacio Gini específico o podemos hacer preguntas a distintos Gini Spaces? Y la política y los roles. Se valida que el usuario que pregunta tenga permisos o la autenticación es vía token.
Excelente, excelente pregunta. Voy a responder en vivo. Bueno, este proceso de integración, ¿sí? Nosotros vamos normalmente a integrar un espacio Gini en específico. Entonces, usted puede tener una conversación, un chat dentro de una aplicación, dentro de su Teams, por ejemplo, dentro de su Slack, y esta aplicación en específico va a llamar un espacio Gini. Los espacios Gini, nuestra sugerencia siempre es que los espacios Gini sean creados de acuerdo con un dominio de conocimiento. Entonces, que yo tenga un espacio Gini que sea experto en el contenido, que só tenga informaciones de finanzas, de ventas, de almacenes, lo que sea, de transacciones. Y a partir de ahí, nosotros vamos a tener los distintos espacios Gini y crear como si fueran aplicaciones dentro de nuestras herramientas de instant message, que sean Teams, que sean Slack, que sean Google Chat o cualquier otra herramienta que tenga soporte a integraciones utilizando APIs. Entonces, acá nosotros vamos a generar esto, integrar un espacio Gini por conversación. ¿Ok? Un otro punto es acerca de cómo nosotros vamos a validar el usuario, si el usuario tiene permisos o si la autenticación es vía token. La autenticación es vía token, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer la definición de un token acá para poder hacer este proceso de integración y definir lo que va a quedarse disponible para que el usuario pueda consultar y también aplicar todas las políticas de control de acceso utilizando Unit Catalog. Ok. Bueno, entonces, solo para cerrar este punto de Business Semantics, entonces desde acá nosotros vamos a poder construir distintas métricas, distintos cálculos, validar estos cálculos para toda la compañía, de manera que todos los usuarios puedan consumir esto. Estos cálculos pueden ser consumidos desde la capa de IBI Dashboards, desde la capa de Gini, desde consultas SQL, para que nosotros podamos de facto ejecutar las análisis. ¿Ok? Y ahí nosotros vamos de facto salir de un standalone BI, que era lo que yo estaba comentando, y tener un unified BI en lo cual nosotros vamos a tener todos los datos en un solo espacio, toda la capa de gobierno en un solo espacio, toda la capa de semántica en un solo espacio, y con esto garantizar que nosotros no vamos a tener silos de datos dentro de nuestro entorno. Y a partir de ahí nosotros vamos a tener toda una experiencia para que sean los usuarios, que nosotros llamamos de usuarios constructores, o sea, que están creando algo, están creando distintas consultas, distintas análisis, quanto para los usuarios que sean los usuarios consumidores. E acá hay un punto interesante, porque los usuarios que son usuarios consumidores não vão acceder a uma interfaz que é a interfaz do Workspace que eu estava apresentando para vocês, e sim diretamente para uma interfaz que será a interfaz de Databricks One, que vai ser uma interfaz limpa em la qual o usuário vai poder interactuar e ejecutar suas perguntas. Então, eu vou apresentar-lhes agora isto. Então, por exemplo, um usuário que é um usuário consumidor, vai acceder diretamente a este entorno? Não, vai acceder diretamente a Databricks One. E desde Databricks One, você vai carregar como pantalla home esta interfaz. E diretamente desde esta interfaz, o usuário vai poder consumir solamente o que tenha direito, que sejam os dashboards, que sejam os Genie Spaces, que seja uma aplicação que se desplegou em Databricks, y también los dominios de conocimiento. Entonces, dentro de la plataforma de Databricks, nosotros podemos hacer una definición de dominios de conocimiento. Y desde acá el usuario puede empezar a ejecutar sus preguntas. Entonces, yo tengo primero un search, en lo cual yo puedo hacer todo un proceso de investigación de datos, entonces identificar dónde yo tenga informaciones de customers. Entonces, yo voy a tener acá directo un listado de todos los objetos que tienen informaciones de customers. Estos objetos, una vez que yo esté en la interfaz de Databricks One, siempre van a ser dashboards, Genie Spaces o dominios de conocimiento. Pero el usuario también puede directamente desde acá ya interactuar con un Genie Space. Entonces, hacer preguntas de cuáles son los datos
disponibles en ese espacio. Ella va a traer para nosotros directamente una interfaz, en la cual, una interfaz de chat, donde el usuario va a poder interactuar y ejecutar todas sus preguntas. Acá yo voy a tener directamente en este espacio, hay una tabla llamada Gold Transactions, que contiene datos de transacciones financieras, incluyendo informaciones como montos, identificadores de cliente, tipos de transacciones, saldos, nombres, correos electrónicos, direcciones, países, fechas, todo, todas las informaciones. ¿Ok? Pero ¿cómo yo puedo hacer este proceso? Entonces yo quiero entregar a los usuarios, que sean solamente usuarios consumidores, esta interfaz. Lo que yo necesito de una licencia. No. Necesito hacer lo que entonces. Dos clics. Una configuración que va a ser así. Usted, como administrador del workspace, va a hacer un clic en el botón derecho que tiene la letra de la inicial de tu nombre, va a navegar hasta Settings. En Settings, en la sección de Workspace Admin, va a buscar por Identity and Access y manejar o directamente un usuario o directamente los grupos que un usuario haga parte. Entonces, desde acá, nosotros podemos hacer, por ejemplo, la selección de cualquier grupo. Entonces, yo voy a tener acá algunos miembros de este grupo, que son aplicaciones, son services principals, y desde acá yo puedo hacer la opción de Consumer Access. Una vez que yo seleccione este entitlement de Consumer Access y que el usuario no tenga otros entitlements acá seleccionados, por ejemplo, como Workspace Access, si nosotros seleccionarmos solamente la opción de Consumer Access, todas las veces que este usuario acceder a este grupo, a este entorno, nosotros vamos a tener directamente la configuración o cargar automáticamente la pantalla de Databricks One. ¿Ok? Bueno, además de esto, ¿cómo yo puedo empezar a construir un dashboard? ¿Cómo yo puedo empezar a construir un Gene Space? Nosotros podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, yo voy a regresar acá a la pantalla Home y voy a seleccionar Dashboards. En Dashboards, el proceso de creación de un dashboard es súper sencillo. Entonces, yo voy a venir acá, Create Dashboard. Entonces, yo tengo la opción de hacer un Create o hacer un Import desde el Dashboard. Entonces, yo voy a seleccionar la opción de Create Dashboard. Y yo voy a tener un canvas donde yo puedo crear o seleccionar todas las visualizaciones. Primero, yo necesito seleccionar cuál va a ser el conjunto de datos. Entonces, yo puedo crear o añadir directamente un data source. Por ejemplo, si yo ya tuviera todas las informaciones almacenadas en una tabla Gold, yo ya puedo agregar directamente desde un data source. Entonces, yo voy a seleccionar la tabla Gold Transactions, por ejemplo, que es la tabla que tiene todos los datos que yo necesite. Yo voy a dar un confirm, yo voy a tener cuál es la consulta que esto genera para mí. Entonces, esta va a ser una consulta de select asterisco from, porque yo estoy cargando toda la tabla para ejecutar el análisis. Yo podría cargar también directamente una metric view. En unos segundos ya voy a comentar un poco acerca de las metric views. Entonces, una vez que yo tenga acá el dataset, yo puedo venir y hacer directamente un counter de algum dato em específico, hacer directamente, por exemplo, eu vou cambiar acá, eu posso utilizar diretamente a própria IA para generar uma visualização para mim, então, sugerências de uma visualização, depende de los datos que eu tenha, ¿sí? Eu posso poner acá monto de monto, ups, monto de fraudes por país. Va a hacer un análisis de los datos, a depender, va a generar acá la análisis para nosotros. Entonces, podemos construir toda una visualización. Entonces, yo voy a dar una sept acá, yo voy a dar una sept acá. Podemos construir toda una visualización, no solamente utilizando conocimiento previo, pero también utilizando el propio asistente para nos ayudar
a generar todos los dashboards que nosotros necesitemos. Y a partir de acá, cambiar la visualización de acuerdo con lo que nosotros necesitemos. Podemos cambiar toda la identidad visual acerca de los datos que nosotros estamos manejando, generar un light mode, un dark mode, poner la identidad, los colores que sean de la compañía. Entonces, customizar toda la identidad visual, poner un background, poner las colores que sean de interés. Y nosotros también podemos activar algo que sería la formatación de los números de acuerdo con la región que nosotros estuviéramos trabajando y utilizar la opción de Enable Genie. Esto va a ser súper interesante porque nosotros vamos a tener la posibilidad que, en caso un usuario necesite ejecutar una pregunta y esta pregunta no esté directamente acá o no exista una visualización estructurada en este reporte, el usuario puede utilizar Genie. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer un publish acá. Una vez que yo haga el publish, yo tengo la posibilidad de embedar este dashboard directamente en un portal, en una aplicación, y ahí nosotros ya podemos hacer todo un proceso de interactuar con estos datos. Entonces, yo tengo acá las dos visualizaciones que nosotros justo creamos, y yo puedo hacer una pregunta directamente. Entonces, ¿cuáles son los métodos de pago con el mayor número de fraudes? Como esta información está disponible en el dataset, pero no está estructurada en una visualización, nosotros vamos a tener este análisis directamente desde acá. Entonces yo voy a tener ya cuáles son los métodos de pago que tienen fraudes, que va a ser transferencia, va a ser saque, depósito, lo que sea. Nosotros vamos a tener acá los números, son súper parecidos. Directamente por acá el usuario también va a poder evaluar si esta respuesta está correcta o no. Y también nosotros vamos a tener directamente sugerencias de preguntas de seguimiento para profundizar un análisis o no. ¿Sí? Entonces yo voy a tener acá todo el monto en valor de las fraudes que se pueden estar generando. Ok. Un otro punto acá que va a ser interesante para nosotros va a ser directamente la capa de facto construir un Genie Space desde cero. Entonces yo puedo, ¿cómo es el proceso de construcción de un Genie Space? Súper sencillo. Entonces yo vengo hasta Genie, hago un clic en el botón New, voy a definir cuáles son todas las tablas que yo necesito para este Genie Space, recordando que el Genie Space, nuestra sugerencia es que el Genie Space sea centrado en un dominio de conocimiento en específico, finanzas, ventas, transacciones, RH, almacenes, lo que sea, para que nosotros podamos hacer todo este proceso de administración o que no tengamos una alucinación de los datos. Entonces yo voy a seleccionar acá, una vez más, mi tabla de transacciones, yo voy a dar un Create. Una vez que yo haga esto, ya está listo para empezar a trabajar. Puedo agregar algunas instrucciones, por ejemplo, siempre conteste en español, para garantizar que siempre me conteste en español. Yo puedo poner otras instrucciones para definir cómo va a ser el comportamiento desde mi espacio Gini. Si nosotros tuviéramos varias tablas, yo puedo ya hacer una definición de cuáles son los joins o cuál es el relacionamiento entre estas tablas. Yo puedo poner acá también algunos ejemplos de consultas que ya sean comunes de los usuarios ejecutarem ou preguntarem em seu dia a dia. Ou seja, eu posso poner acá um filtro, uma dimensão, algo que seja uma expressão comum para os usuários, e eu também posso agregar exemplos de perguntas e quais seriam suas consultas SQL equivalentes. E a partir de acá, eu já posso começar a interactuar. Então, quais são os países com o maior número de fraudes? A partir de acá, Gini vai ser todo um processo de identificação da intenção do usuário.
hacer directamente una consulta o una conversión, un proceso de text to SQL para generar la consulta en Databricks SQL, generar la respuesta acá y generar para nosotros también directamente una tabla y una visualización. Esto de manera automática para nosotros, ¿sí? Desde acá nosotros también podemos agregar toda una capa de monitoreo, entonces chequear cómo está el uso de los usuarios, cuáles son las preguntas, cuáles son los comentarios que los usuarios están ejecutando acá para nosotros. Bueno, además de esto, lo que nosotros también, lo que es interesante comentar acerca de Gini, Gini no tiene un costo por licencia, no tiene un costo por LLM, no tiene costos de token, el único costo que Gini tiene es el uso de DB-SQL. Una vez que nosotros tengamos Databricks SQL, ustedes ya pueden empezar a trabajar con Gini y ejecutar todas las consultas que necesiten. Un punto interesante que yo había comentado es que nosotros podemos no solamente preguntar directamente cuál sería información factual, por ejemplo, cuál es el monto de ventas, cuál es el monto de ingresos, informaciones de lo que pasaron, pero que ahora nosotros también tenemos la opción de Research Agent y hacer toda una investigación de los porqués, por qué algo pasó, por qué nosotros tuvimos determinado comportamiento. Entonces nosotros podemos hacer directamente una pregunta como esta. Entonces, ¿por qué Rusia tiene 23.953 fraudes? Directamente por acá, una vez que yo ejecute esta pregunta, y no voy a ejecutar ahora porque el proceso de research va a tardar unos 5 minutos hasta ejecutar todas las análisis, se va a generar un reporte para nosotros, súper detallado. Fíjate cómo está esta estructura para poder identificar lo que está generando, cuáles son las causas, los motivos de Rusia tener este número de fraudes. Y todo esto va a generar para nosotros un plan. Este plan, nosotros vamos a tener todo un plan de investigación y cuál fue la query que se ejecutó para cada uno de los pasos de este plan. Entonces yo puedo consultar todo el proceso de investigación que Gini generó para poder generar este reporte para nosotros. Esto para los usuarios de negocio es algo increíble. ¿Por qué? Los usuarios de negocio muchas de las veces necesitan ejecutar un análisis, ejecutar un proceso de identificación de causas raíces y directamente desde acá nosotros vamos a poder soportar este proceso a través de la utilización de Gini. A ver, creo que hay una pregunta en Q&A. Ok, hay una pregunta acá que es, Gini siempre pregunta si la información está correcta. Entonces, al final de una interactuación, Gini siempre va a traer la opción de nosotros indicarnos si la pregunta está correcta o la respuesta está correcta o no. Si yo o un usuario indique que está mal, ¿cómo se podría solucionar? Para indicarle lo que es el correcto. Excelente pregunta. Bueno, sí, nosotros podemos, yo voy a aprovechar un otro ejemplo que yo tenía acá. Entonces, a todo momento, Gini va a me preguntar si la respuesta está correcta o no, ¿sí? Y también me va a hacer sugerencias de preguntas de seguimiento. Pero centrando, no está correcto. Fix it. Yo voy a poner acá cuál es el motivo de esto no está correcto. Entonces yo puedo, primero, decir un ejemplo que la visualización está mala e intentar generar esta respuesta de nuevo, directamente generando una nueva visualización. Pero yo también puedo tener el escenario en lo cual nosotros vamos a tener, y ahí yo voy a seleccionar una otra conversación acá, solo para aprovechar esta. Yo puedo tener un escenario en lo cual yo ponga que la consulta generada no está considerando los datos correctos. Podría poner eso. Intentar generar la visualización de nuevo, a depender, Gini no va a tener una capacidad, un conocimiento explícito de por qué esto está incorrecto.
o lo que podría o lo que necesitaría especificar, cuáles son los aspectos, cuáles son las columnas que nosotros podemos utilizar. Y ahí entra un escenario interesante. Yo puedo venir acá en monitoring, yo voy a tener directamente todas las evaluaciones que están indicadas como evaluaciones malas. Entonces yo puedo tener acá cuál fue la pregunta que el usuario ejecutó. E basado en esta pregunta, yo siendo un experto en los datos y conociendo cuáles poderiam ser as consultas para trazer de facto esta informação pelo usuário, eu posso criar o que chamamos de um benchmark. Em este benchmark, nós podemos fazer, já ter todo o processo de review de todas as perguntas que os usuários indicaram que não estão corretas. Então, já vou ter acá um listado de todas as perguntas. Eu posso poner acá um exemplo de qual seria a consulta para generar isso. Ou eu posso incluso utilizar a própria IA para ajustar ou generar uma vez mais esta consulta. Uma vez que eu haga este processo de benchmark, eu posso cambiar qual seria o SQL, a consulta SQL real para responder a esta consulta, eu já posso aceitar isto e Gini vai aprender o melhor cenário para poder ejecutar o responder a esta pregunta del usuario. ¿Ok? Entonces, esto va a ser directamente con los feedbacks, con la retroalimentación de los usuarios y a partir de esta retroalimentación nosotros vamos a tener soporte a poder hacer este proceso de benchmark y mejorar la calidad de lo que Gini está respondiendo a nosotros. Perfecto. Yo voy a poner acá que ya contesté esto en vivo. Ya. Hay una otra pregunta acá acerca si nosotros podemos embeder directamente un espacio Gini en alguna aplicación externa, por ejemplo, una página web. Nosotros podemos hacer directamente un proceso de integración esto vía API. Entonces, usted puede tener un portal, un sitio, una página web externa y desde esta página hacer la llamada directamente desde point para que nosotros podamos consumirlo, ¿sí? No hay directamente un soporte a embeberlo directamente acá, ¿sí? Entonces, yo no tengo una opción de generar un iframe aún, tal cual nosotros tenemos hoy con la capa de los dashboards. Los dashboards sí, nosotros podemos embeber directamente a una aplicación, por ejemplo, utilizando un iframe, pero el Gini, toda la llamada, toda la interactuación sería directamente desde una app. E um último ponto que me gostaria de mostrarles é o que eu estava comentando acerca de a capa de métricas e business semantics. Então, como nós podemos construir isto e depois consumir isto. Isto vai quedar-se diretamente dentro de Unit Catalog. Então, eu comentei muito acerca de que Unit Catalog é a capa de governo e tudo mais, mas não cheguei a ser uma explicação muito profundizada. Pero Unit Catalog vai ter todas as informações ou vai estruturar todos os metadados para nós. Entonces, por ejemplo, yo puedo seleccionar acá la tabla que nosotros estábamos utilizando, que es la tabla Gold Transactions, que tiene todas las informaciones. ¿Okay? Desde acá, lo que nosotros podemos hacer. Bueno, yo tengo informaciones generales, como montos, como origen, destino, cuál fue el balanzo que se quedó en la cuenta, en el destino, en la origen, la actualización, los saldo viejo, todo más. Todas las informaciones acá. Muitas das vezes os usuários vão executar ou construir cálculos a partir de esto para poder generar uma vista, para poder generar uma visualização. E como nós vamos fazer este processo? Podemos fazer um clique acá em la flechita ao lado de Create e selecionar a opção de Metric View. Desde acá vai generar um arquivo para nós, eu não necessito deste assistente agora. Va a generar un archivo para nosotros en lo cual nosotros vamos a definir cuáles son las métricas, cuáles son las dimensiones que nosotros queremos generar o queremos utilizar acá. Puedo, claro, utilizar también un asistente para me ayudar. Entonces yo puedo decir,
adicione medidas y dimensiones. Va a hacer un análisis de lo que está disponible en la tabla Gold Transactions y ya va a generar para nosotros cuáles serían los pasos o cuáles serían las medidas interesantes para que nosotros agreguemos directamente acá. ¿Ok? Una vez que nosotros hagamos todos estos ajustes, y acá yo voy a descartar todos los cambios que yo hice, nosotros vamos a tener una tabla también con todo este contenido. Entonces yo voy a subir un nivel de esquema y voy a seleccionar la opción de una metric view que yo ya tenía creado acá de Gold Transactions. Entonces yo voy a tener acá todos los detalles, todos los cálculos o medidas que se crearon, todas las dimensiones que se utilizaron para poder hacer la creación de estas medidas. Entonces ahora yo tenía una columna de montos, ahora yo tengo una total amount para todas las transacciones de un usuario. Yo tengo acá un conteo acerca de las transacciones no autorizadas. Yo tengo un promedio acerca de las transacciones. Todo esto, yo voy a tener toda la información de cómo se generó esta métrica. Yo puedo hacer un clic en See Full Details para yo mirar directamente los detalles en específico de cómo nosotros estamos creando todas las dimensiones y cómo nos definiendo, ¿no? Definindo todas as dimensões e generando todas as métricas, todos os cálculos. Desde acá, nós também podemos ter toda uma visão de lineaje. Então, eu vou ter toda uma vista de la lineaje de los datos. Então, eu tenho esta metric view está nascendo a partir desta tabla chamada Gold Transactions, que está nascendo a partir destas outras tablas também de detecção de banking customers, de uma silver table. Eu vou ter uma outra tabla que vai ser la bronze e também toda a fraud reports. E esta tabla bronze está nascendo a partir de um volume. Então, eu vou ter toda uma vista, toda uma lineagem de los dados hasta a métrica que se está generando. E a partir de acá também vamos ter todas as informações de insights, como os usuários estão utilizando esta tabla, estas métricas. Eu já posso perguntar diretamente desde acá a um espaço específico. Então, eu posso perguntar quais são os montos totales por método de pago. E aí já vai executar diretamente uma análise para nós, de acordo com os dados que estejam disponíveis. ¿Sí? Então, nós vamos a ter acá todas as análises e consumindo já especificamente solamente as métricas que se construíram e não a outra tabla que nós estávamos utilizando. Ok? Bueno, equipo, de maneira general, era esto que me gostaria de apresentar-les hoje. Não sei se vocês têm algum comentário, alguma inquietud. Em resumo, eu também tenho acá um caso de êxito de uma companhia chamada Banco Hipotecário, acá de la região de América Latina, em lo qual eles começaram a adotar toda esta capa de análisis utilizando Databricks e lograron no solamente, claro, no solamente con la capa de visualización, pero con toda la plataforma de Databricks como en todo, lograron tener un aumento de 90% de las ventas cruzadas, porque empezaron a ejecutar análisis, empezaron a adoptar modelos de machine learning, empezaron a democratizar o acesso a los datos para todos los usuarios de negocio y también tuvieron una reducción de 35% en el costo de adquisición de nuevos clientes, porque começaram a ser análises mais inteligentes e integradas acerca do entorno. A ver. Há uma pergunta acá acerca de se há boas práticas para a construção de las medidas. Não diria que há uma boa prática em específico acá. Eu diria que nós primeiro necessitamos identificar quais são as necessidades do usuário e aí, de facto, depois fazer uma validação se esta métrica está de acordo, se está utilizando os dados reais. A boa prática é que os dados, estas métricas, sempre utilizem diretamente os dados que já estão na capa Gold. Então, eu vou regressar acá só para que vocês possam mirar.
nosotros utilicemos directamente lo que sea la capa Go y después nosotros podemos hacer un control acerca de una certificación. Entonces yo puedo hacer una definición si esta métrica ela está correcta, este conjunto de métricas está ya validado por un data steward o por una persona que conoce el modelo de negocio de ustedes, o se ya es una métrica que no está actualizada, no está válida, y no es interesante que los usuarios utilicen. Entonces, siempre utilizar los datos que están en la tabla Go y tener una definición clara acerca acá de cómo serían los cálculos. Entonces, utilizar SQLANSI para hacer un sum, siempre va a ser agregaciones. Entonces, un sum, un count, nosotros podemos hacer acá un average, sempre agregações acerca destas métricas, um máximo, um mínimo, de maneira general vai ser isso. Hay una pregunta acá acerca si hay alguna restricción acerca de la lineaje de los datos que se autogeneran acá. Porque toda la capa de lineaje es autogenerada. ¿Okay? Nosotros no hacemos un proceso de una definición mismo de cómo se debe generar la lineaje. No hay directamente una limitación. ¿Okay? Lo que puede pasar es que el usuario que está mirando la lineaje no tenga permisos para mirar todas las tablas. Entonces, esto puede ser un punto interesante. Pero como es usted que está creando todas las tablas, si es usted que está creando todas las tablas, no debería tener ninguna limitación. Entonces, la lineaje va a tener una vista desde el momento que nosotros estamos leyendo el dato. Entonces, yo voy a hacer una navegación acá una vez más para que ustedes puedan mirar. Entonces, yo tengo una tabla bronce, que es mi tabla cruda, mi primer nivel, y esta tabla bronce está consumiendo directamente desde un bucket en escenario un Azure Data Lake Storage. Estes dados poderiam estar vindo desde um Lakeflow Connect, então eu poderia estar conectado diretamente a um Salesforce, um Workday, alguma outra aplicação ou base de dados, e estaria indicado diretamente acá a origem, e eu teria toda a jornada de los dados. Lo que puede pasar es que el usuario no tiene permisos para mirar todas las tablas, y ahí la lineaje va a quedarse incompleta. Hay una pregunta acá que es, por capa de gobernança, por definições internas, os usuários estão utilizando ou se criaram toda políticas de controle de acesso por domínios. E por isso, estes usuários não têm acesso amplo, solamente a algumas tablas específicas para um determinado domínio. Ao se criar um espaço DIN, se recomenda que se crie um espaço DIN por domínio ou deveria configurar em los permissos para que esses usuários puedan utilizar um DIN neste domínio. Los espaços DINs, la sugerencia, la buena práctica, incluso para que nosotros no tengamos directamente una alucinación, es crear espaços DINs por domínios. Entonces, que sean espaços DINs centrados em um determinado contenido, que sea de ventas, finanças, RH, almacenes, transaciones, cualquier cosa que sea. Entonces, yo voy a tener espacios para estos tipos de conocimiento. Pero mismo a este nivel, los usuarios pueden tener informaciones que ellos no pueden mirar. Entonces, informaciones que sean directamente un ofuscamiento, un filtro por fila, un row level security, un ABAC, cualquier cosa que sea acá a nivel de seguridad de explotación de los datos. Entonces, en el momento que el usuario ejecute la pregunta o la consulta, Gini va a heredar los permisos que este usuario tiene. Entonces, Gini va a heredar los permisos que este usuario tiene y solo va a presentar las informaciones que el usuario tiene permisos para consultar. En caso la pregunta del usuario sea una pregunta que no se puede contestar solamente con aquello que el usuario tiene permisos para visualizar, Gini va a decir, lo siento, no puedo generar una respuesta para usted. Entonces, la sugerencia, la recomendación es un Gini por es dominio de conocimiento y automáticamente Gini va a heredar los permisos que el usuario está ejecutando, las preguntas tiene. ¿Sí?
Excelente. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario acá. Creo que ya respondí a todas las preguntas. A ver si hay más alguna. Dale, creo que no. Bueno, equipo, no lo más, quería agradecerles por la presencia, por el tiempo hoy. Espero que el contenido tenga sido un contenido interesante para ustedes y nos quedamos a disposición para cualquier duda, inquietud o seguimiento que ustedes quieran. ¿Sí? Un gusto y nos vemos. Hasta luego.